Bueno, buenas tardes para todos. Nos reunimos nuevamente para recibir los puntos para la tarde, en la que les voy a proponer hacer dos bloques de oración. Y en esta tarde vamos a considerar el principio y fundamento de la vida. ¿Sí? Este principio fundamental, quizá podríamos decir, en dónde se cimienta nuestra vida y el hacia dónde vamos caminando. ¿Sí? San Ignacio nos invita a considerar el principio y fundamento y bueno, vamos a entrar por ahí. Yo les voy a invitar a hacernos dos preguntas a la hora de pensar en este principio y fundamento que nos propone Ignacio. Es por un lado, ¿qué me parece? Y por otro, si quiero vivirlo. ¿Sí? El principio y fundamento los vamos a encontrar en el número 23 de los ejercicios espirituales. Como les decía, es la pregunta por el rumbo de la vida, es la búsqueda de sentido, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, acercarnos al principio y fundamento, pues nos va a ayudar eso a darle vueltas en la cabeza, pero no desde la actitud de quien juzga, estoy caminando sin sentido, me he despistado, tampoco desde la actitud del examen de la propia vida, ¿no? Más bien les proponemos rezar el principio y fundamento desde el deseo de descubrir, ¿verdad?, este principio y fundamento en Jesús, y el deseo de largarnos a vivirlo con toda generosidad, contando siempre con la gracia de Dios. Voy a comentar un poquito el principio y fundamento de Ignacio, ¿sí?, para que quizá simplificar algunas palabras o algunas frases que pueden ser más complicadas, y después les voy a proponer estos dos bloques de oración. Dice San Ignacio en el número 23 de los ejercicios: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Ignacio nos va a decir eso, que nos ubicamos desde nuestra fe en este mundo, en esta historia, como criaturas de Dios. Todo ser humano, de hecho, es común a todos que nos encontramos en esta historia sin haber elegido estarlo, ¿verdad? Y nosotros creemos por la fe que se nos ha regalado y que hemos acogido, que es Dios el que nos conocía desde antes de que estuviéramos en el seno materno y nos había soñado, y aquí estamos como criaturas caminando en esta historia. Pero dice Ignacio que el hombre es creado para, ¿verdad? Para, eso tiene un sentido. O sea, no es creado como algo que bueno, que se la tiene que revolver solo y no tiene que poner en juego su libertad, sino que nuestra vida tiene un para, ¿verdad? Un sentido que tenemos que descubrirlo, y ese sentido podemos acertar en él o podemos fallar, ¿verdad? Y nosotros estamos convencidos que preguntándole a Dios por ese para o encontrando nuestro para en el cómo lo manifestó Jesús, es que vamos a acertar en la vida. Dice San Ignacio que este para, fíjense, es para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Alabar es decir qué bueno, es reconocer lo bueno y decir qué bueno. Hacer reverencia es reconocer la dignidad del otro y comportarme desde ese reconocimiento de la dignidad. Y servir no es hacer lo que yo quiero para sentirme bien, hacer lo que yo veo bueno por el otro simplemente para sacarme las ganas de hacer algo, sino servir es estar atento a la necesidad del otro, implica escuchar, ¿verdad? Para después, desde mis posibilidades y desde mi libertad, responder
a esa necesidad. Fíjense que alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor son 3 notas del amor, de un amor que se hace historia, de un amor que no se queda en palabras, ¿no? Sino que el amor implica la apertura al reconocimiento del otro y al decir qué bien, y alabarlo, ¿verdad? Implica el reconocer la dignidad del otro y el respetarla, ¿verdad? El relacionarme desde esa dignidad implica también la actitud de servicio, ¿verdad? De responder a la necesidad que no solo veo, sino que escucho en el otro, ¿sí? Fíjense que estas 3 actitudes del amor las podemos ver expresadas plenamente en el Evangelio, cómo Jesús alabó, hizo reverencia y sirvió a Dios nuestro Señor. Pero tener en cuenta algo bien especial, que también nos lo revela Jesús en el Evangelio. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a los hermanos a quienes vemos, ¿sí? Entonces, el hombre es creado para amar y amar incondicionalmente. Amar como Cristo nos amó, ¿verdad? Y mediante el amor salvar el alma. Fíjense que esto cambia de alguna manera lo que se nos dice sobre la felicidad, ¿no? Se trata de buscar la felicidad. El sentido de la vida del hombre es ser feliz. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad escuchamos eso? Sin embargo, San Ignacio, contemplando a Jesús, va a decir otra cosa. El hombre es creado para amar y mediante el amor, un amor comprometido, un amor que se hace historia, ser feliz, ser pleno, salvar el alma, ¿sí? Ante eso la pregunta, ¿qué te parece? ¿Querés? Porque si te parece bien y querés, pues va a decir San Ignacio que las otras cosas, todo sobre la faz de la tierra, ha sido creado para el ser humano, ¿verdad? Para que le ayude en la búsqueda de ese fin para que es creado, para amar y mediante el amor ser pleno. O sea, todo lo que tenemos en nuestra historia, las distintas situaciones que nos toca vivir, ¿verdad? Ahora, en este tiempo de coronavirus, todo es una oportunidad para amar, ¿verdad? Y nos puede ayudar a amar, fíjense, ¿sí? Y entonces la gran pregunta es, ¿querés amar en este momento de la historia? ¿Sí? ¿Hay algo que te impida amar? Pues parece que no, según como lo vivió Jesús, nada le impidió amar, ¿sí? Y cómo nos invita a vivir este principio y fundamento. Si reconocemos que todo es una oportunidad para amar, ¿sí? Dirá San Ignacio, que el hombre tanto ha de usar de las cosas cuanto le ayuden a buscar este fin, pero tanto ha de alejarse de las cosas, ¿sí? En cuanto se lo impida, ¿sí? O sea, ¿querés amar de verdad? Pues tenés que ser libre para acoger lo que te ayude y para rechazar lo que no te ayude, o para tomar la distancia necesaria para vivir esta búsqueda del amor. Bueno, esa es como una primera parte del principio y fundamento, ¿sí? En una segunda parte, Ignacio va a decir, bueno, si querés vivir esto y te querés plantar con libertad, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Es decir, es necesario hacernos indiferentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir como no querer las cosas por ellas mismas, sino quererlas en cuanto me ayuden a amar.
¿sí? Hacernos indiferentes, ¿sí? A todo lo que está dado a nuestro libre albedrío, no al pecado. Al pecado no hay que ser indiferente, al pecado hay que decirle que no. Pero a todo lo demás, ¿sí? Hacernos indiferentes para que estén al servicio de nuestras posibilidades, de nuestro deseo de amar. Pero esto, Ignacio lo va a llevar a un extremo. Fíjense que va a decir, no deseando de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Fíjense cómo Ignacio va a tomar como todos los puntos, ¿no? Para decir la indiferencia, esta indiferencia que es no amar las cosas por sí, sino en cuanto nos ayuden a amar, se aplica a todo en nuestra vida, ¿sí? De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, como les decía, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Y nos da una pista, ¿sí? Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. ¿Va? Fíjense, es solamente desear y elegir el ejercicio de nuestra libertad, aquello que más nos conduce, no solo lo que nos ayude a ser más o menos buenos, sino lo que más nos conduce a amar. Ese más lo vemos expresado plenamente en Jesucristo, ¿no? Fue un hombre del más. No eligió un camino para hacer el bien, eligió el mejor camino, ¿sí? El más propio del amor, ¿verdad? La persona que ama quiere dar lo mejor al ser amado, ¿verdad? Entonces, bueno, el principio y fundamento parece ser una cuestión de amor. Así que desde aquí les voy a proponer 2 momentos de oración. Espérenme un segundito que se me perdió el documento, ya lo encontré. En el primer momento, bueno, van a recibir el material como hoy en la mañana, van a tener también una hojita con todos los pasos, ¿verdad? Ponerse en la presencia de Dios, hacer la oración preparatoria, pedir la gracia que les invito a pedir es la de ubicarnos siempre en esta relación creador-criatura, buscando ser libres para amar plenamente. En la composición del lugar, traer la imaginación, imaginarse cómo todo proviene de Dios y es creado por Él. Me puedo imaginar también como un niño en los brazos de quien lo ama incondicionalmente. Ahí les propongo el texto del principio y fundamento para ser considerado, para que ustedes se pregunten eso qué me parece y si quiero vivirlo. Y después de unas consideraciones que les pongo ahí en la hoja, que los va a ayudar como a darle vueltas al texto, les hago algunas preguntas que quizá los pueden ayudar a profundizar en ese texto. ¿Cómo vivió Jesús este principio y fundamento? ¿Cómo lo vivieron los santos? Esos santos que ustedes quieren, que les son significativos, esos santos canonizados o esos santos que hemos conocido en la vida, que han vivido disponibles a la voluntad de Dios y han sido generosos en su respuesta. ¿Cómo vive este principio y fundamento la gente que quiere amar de verdad? Y siempre preguntarme qué me parece y si quiero vivirlo. Preguntas que nos pueden ayudar, ¿sí? ¿Es Dios el fundamento de mi vida? ¿Deseo que lo sea? ¿Reconozco que hay afectos que me atan, ¿sí? Y quizá pido a Dios la gracia de hacerme libre de esos afectos.
Puedo considerar la grandeza y la profundidad del amor de Dios para poder hacerme también yo indiferente, libre para elegir. Bueno, los invito entonces a considerar desde aquí, en un primer bloque de oración, este principio y fundamento. Terminamos con un coloquio. Y en un segundo momento, les invito también a profundizar ya desde la palabra de Dios. Lo mismo, en la hojita van a ver que tienen como los preámbulos de la oración. Y después una gran pregunta, ¿no? El a dónde voy y a qué de mi vida. Les invito a elegir alguno de los textos que les propongo. El primero es el de ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Ese texto que muchas veces lo encontramos como confianza en la providencia, pero donde Jesús nos invita a orientar nuestra vida a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el principio y fundamento? Y al ser indiferentes a lo material, ser indiferentes a la propia imagen, ¿verdad? Ser indiferentes ¿para qué? Para elegir aquello que más nos conduce a amar, a buscar el reino de Dios y su justicia. Podemos tomar ese texto a ver cómo nos impacta. El otro texto es el de la casa edificada sobre roca o la casa edificada sobre arena y preguntarnos, bueno, ¿dónde estoy edificando mi casa? ¿Sí? ¿Cómo veo a Cristo reflejado en esta casa que es edificada sobre roca? ¿Cómo edificó Él su casa? Y preguntarnos si nosotros estamos edificando nuestras casas en valores, ¿verdad? Que también hacen que ante la tormenta esos cimientos no se muevan. ¿Qué valores sostienen tu vida? ¿Sí? Otro texto que podemos tomar es el de las bienaventuranzas. ¿Sí? Ahí en las bienaventuranzas encontramos un retrato de Jesús. ¿Sí? Podemos ir viendo cada bienaventuranza y podemos mirar a ese Jesús pobre de corazón, a ese Jesús misericordioso, de corazón puro, bueno, y así manso, y así en todos los demás, ¿no? En las bienaventuranzas encontramos a Jesús, pero también en las bienaventuranzas encontramos a las personas que están abiertas a la buena noticia del Evangelio. En las bienaventuranzas encontramos la posibilidad de la fraternidad del reino que nos invita a vivir Jesús. Solo desde un corazón humilde, ¿verdad? Podemos abrirnos a la fraternidad del reino, ¿verdad? Desde el orgullo es imposible. Solo desde la mansedumbre podemos hacerlo, desde la violencia es imposible. Solo desde la misericordia podemos abrirnos a la fraternidad del reino y así en todo lo demás. Podemos preguntarnos nuevamente cómo vivió Jesús estas bienaventuranzas y cómo las queremos vivir nosotros. Acuérdense que la pista para acercarse al principio y fundamento no es la de examinar la propia vida o juzgarnos, menos juzgarnos, sino más bien la del deseo de vivir esto que Jesús nos invita a vivir, reflejado aquí en el principio y fundamento de la vida. Y quizá podemos cada uno de nosotros escribir nuestro principio y fundamento. ¿Cómo lo expresarías tú? ¿Cómo expresarías la orientación fundamental de tu vida? Con tus palabras y desde tu convicción. Y bueno, y culminar así con un coloquio. Esos serían los puntos para la tarde. Espero haber sido claro y que les ayude. Y bueno, y tener presente quizá como ayuda metodológica lo que implica la preparación de la oración.
¿sí? San Ignacio va a decir que cuando vayamos a rezar tenemos que saber a dónde voy y a qué. Y ahí quiere decir que le tenemos que dedicar un tiempo a la preparación de la oración. Es decir, que no voy a la oración con la hojita que tengo y me la pongo a leer ahí sin haberla preparado antes. No, es importante como ponerle cariño a la oración, ¿verdad? Y antes de ir a la oración, prepararla, saber dónde voy a ir a rezar, que sea un lugar que me ayude al recogimiento, que sea una posición que yo adopte en la que no me tenga que andar moviendo, sino que me permita andar todo el tiempo quieto de la oración. Es importante también determinar el tiempo de oración, si son 45, 50, 60 minutos, para poder cumplirlo. Es importante también que tengan presente tanto el tema de la oración que van a rezar, ¿sí? El texto que van a utilizar y el método de oración, ¿sí? Los pasos, tenerlo presente. Si a alguno le ayuda el tener la hojita como para ir dando los pasos, bien. Pero los que están más familiarizados, sin la hojita, desprendidos de la hojita, pero ir como llevando adelante los pasos de la oración. Ayuda mucho para preparar la oración tener en cuenta la petición. La petición siempre nos va a ayudar como a orientar nuestra oración, a saber dónde estamos, qué es lo que estamos pidiendo al Señor, qué gracia estamos pidiendo. Y la petición puede ser un lugar para volver cada vez que nos distraemos. Estoy pidiendo esto y me puede ayudar como a volver a la oración, ¿sí? Y por último, tener presente como los puntos que me gustaría profundizar más en la oración, ¿no? O sea, haber leído los textos antes de la oración, elegir los textos que voy a tomar o alguna pregunta que me haya llegado más para abordar por ahí la oración. Así, cuando voy a la oración, yo pongo todo de mí y no estoy como, no sé, como buscando qué hacer y si estoy confundido y decidiendo ahí qué pasos voy a dar. No, lo llevo preparado. Y después Dios que sorprenda como Él sabe y me ayude a estar en la oración y quizá me quedo en algún punto donde Él me ha salido al encuentro, ¿verdad? Yo pongo de mí lo mío y Dios que se encargue y yo ya con mi sensibilidad busco acompañar lo que Dios va haciendo en la oración. Bueno, espero que estos puntitos para preparar la oración sirvan también y bueno, que todo sea para mayor gloria de Dios. Les dejo un abrazo y ya nos encontramos para los puntos del día siguiente.